En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Continuamos con este retiro titulado con ese versículo de la carta a los Hebreos: He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Hablábamos en la primera plática del ejemplo del Señor en hacer la voluntad de su Padre. Ahora me gustaría bajar un poco más a lo concreto de nuestra vida y decir algunas cosas que quizás puedan ayudarles a descubrir en qué cosas por ahí no están cumpliendo la voluntad de Dios. No estamos cumpliendo la voluntad de Dios. En definitiva, es un examen de conciencia para todos. Y en primer lugar, yo quisiera contar una historia muy breve de la vida de San Maximiliano Kolbe, ese santo que dio su vida por otro que fue elegido para el campo de concentración para ir a la muerte, y como tenía familia y demás, él se ofreció en lugar de él para dar su vida y la dio. Un mártir. Cuando estaba una charla a unos jóvenes, tiempo antes de morir, estaba con una pizarra y en la pizarra escribió esto. Hizo en primer lugar una B corta pequeña, un signo igual, una B corta pero más alta, otro signo igual y una S mayúscula también. Y les explicó así a los jóvenes: esta pequeña B corta es nuestra voluntad. Esta B corta pero alta es la voluntad de Dios. Y esta S significa la santidad. Es decir, que si nosotros unimos nuestra voluntad con la de Dios, de ahí el signo igual, eso es igual a la santidad. Nuestra santidad es hacer la voluntad de Dios. Dice Juan Pablo II, ¿qué es la santidad? Es precisamente la alegría de hacer la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, por otro lado, que a veces nos sorprende. Decía el Papa Francisco en octubre del año pasado: Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos y nos dice: fíate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme. Preguntémonos hoy, todos nosotros, decía el Papa, si tenemos miedo de lo que el Señor pudiera pedirnos o de lo que nos está pidiendo. ¿Me dejo sorprender por Dios, como hizo María? ¿O me cierro en mis seguridades materiales, seguridades intelectuales, seguridades ideológicas por mis proyectos? ¿Dejo entrar a Dios verdaderamente en mi vida? ¿Cómo le respondo? Para el conocimiento de la voluntad de Dios hay que tener algunos prenotandos que me parece importante dejar bien claro antes de entrar directamente en el tema. En primer lugar, preguntarnos y tener claro nosotros por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si uno se encuentra con Jesucristo, así como propone la conversión y la santidad del Papa Francisco, ese encontrarse verdaderamente con el Señor, conocerlo y amarlo, ya da como resultado el querer imitarlo y hacer la voluntad del Padre. Pero si queremos intelectualizar un poco más el por qué hacer la voluntad de Dios imitando a nuestro Señor, nos ayudará lo que lo ha considerado en la plática anterior, de cómo le mostramos a Dios humildad, que es contraria a la soberbia del pecado, y también cómo le mostramos a Dios que lo amamos haciendo su voluntad. Pero agrego una cosa más ahora, y es el hecho de que haciendo nosotros la voluntad de Dios, no podemos hacer mejor o una cosa más importante en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, desde toda la eternidad pensó en nosotros, desde toda la eternidad nos amó, nos conoció, así como somos exactamente, y pensó también un plan para nosotros, para nuestra vida, y nos hizo de acuerdo a ese plan, y ese plan que sería vivir lo mejor posible en esta vida, pero sobre todo alcanzar la vida eterna. ¿Qué mejor para nosotros que cumplir su voluntad? Si nosotros pensamos en la vida de un joven o un niño, el padre y la madre le dicen: no hagas esto, haz lo otro, no vayas a tal lugar, estudia, reza, ve a misa. ¿Por qué le dice eso y papá y mamá a ese niño, a ese joven o a esa joven? Porque quieren su bien, porque ellos saben lo que es mejor. Y bien sabemos que el joven se equivoca cuando no obedece a papá y mamá.
Bien sabemos, y quizás lo hemos experimentado, de que nos equivocamos cuando no hacemos caso a nuestros padres, o a nuestros mayores, o a quien tiene autoridad sobre nosotros. Bueno, imaginemos lo mismo, pero tratemos de trasladarlo al infinito. Dios es el que nos pide que hagamos su voluntad. Dios es el que sabe todo y tiene poder para ayudarnos incluso a hacer su voluntad, distinto a veces de los padres que no pueden darnos esa fuerza. Bueno, ¿cómo entonces vamos a tratar de esquivar ese plan de Dios que puede muchas veces ser sacrificado, pero no deja de ser el mejor y no deja de ser el que más feliz nos hace en esta tierra y sobre todo nos lleva al cielo? Decía San Francisco de Sales: la voluntad de Dios es siempre, invariablemente adorable. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Primero, digamos esto: tengo que tener fe y esperanza de que puedo hacer esa voluntad. Si yo no quiero hacer la voluntad de Dios porque me parece que no puedo, que es imposible, no la voy a descubrir. Tengo que tener fe, yo puedo conocerla y puedo hacerla, no es algo imposible, a pesar de lo que soy, de mis debilidades y demás. Puede servir en esto aquel ejemplo de los grandes sabios del ajedrez tiempo atrás, que no existía la computación. Perdón que ponga un ejemplo para los ajedrecistas, pero el ejemplo se entiende aunque no sepan jugar al ajedrez. Se pensaba de que no se podía hacer un jaque mate con una torre, con un caballo y un alfil. Sí, con una torre. El rey y una torre sí podía hacer jaque mate, pero el rey con un alfil y un caballo no habían llegado a descubrir de que se podía alcanzar a hacer el jaque mate. Se descubrió la computación, comenzaron los programas a investigar y como en definitiva el ajedrez se resume a posibilidades matemáticas, pusieron a un programita a investigar a ver si había posibilidad con combinaciones, horas y horas, si se podía llegar a hacer jaque mate con alfil y caballo. Y el resultado fue que sí. Le dijeron entonces a los grandes de ese tiempo, no sé si era Kasparov, Karpov, no importa, le dijeron que sí se podía, que lo habían descubierto. Y entonces, sin averiguar cómo era, empezaron ellos a investigar por su cuenta y llegaron a descubrir la manera de hacer jaque mate con un alfil y un caballo. Así nos puede pasar a nosotros también. Si nosotros tenemos esperanza de que podemos descubrir la voluntad de Dios y hacerla, va a ser más fácil que la conozcamos. Si nos parece que es algo remoto, lejano, que nunca vamos a poder alcanzar, entonces creo que no vale la pena empezar con esta empresa tan hermosa de conocer lo que Dios quiere de mí y llevarlo adelante. Tenemos para cumplir la voluntad de Dios que quitar en primer lugar un gran obstáculo, el obstáculo, nuestro enemigo primero, el que nos acecha a cada paso, y es el pecado. Es el pecado el que hace que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios. Por eso, tratar de profundizar un poco en ese, como dice San Pablo, misterio de la iniquidad, lo que implica ofender a nuestro Padre del cielo, esa ofensa que tiene rasgos de infinito, porque es ofender a un Dios infinito, infinito amor. Bueno, quitar el pecado de nuestra vida es lo primero que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Y es lo primero que tenemos que temer. Pecar tiene que ser lo primero que me da miedo en mi vida. Se cuenta en la vida de San Juan Crisóstomo que el emperador Arcadio, Constantinopla, estaba enemistado con él porque San Juan Crisóstomo predicaba la verdad y no le tenía miedo, en el sentido de las cosas son como son, y daba testimonio de Cristo. Hacen una reunión, un consejo con sus allegados del emperador Arcadio y le pregunta: ¿qué podemos hacerle a este hombre para dañarlo? Uno dice: mándalo al destierro. El otro dijo: mételo en la cárcel. El otro: confíscale los bienes. Pero uno, el más sabio, de algún modo, dijo así: todos ustedes se equivocan. Si lo mandan al destierro, toda la tierra es su patria. Si lo mandan a la cárcel, besará las cadenas. Si le confiscan los bienes, será lo mismo que se los quiten a los pobres. Háganme caso. Si quieren vengarse de él, hay una sola cosa que él teme, es el pecado. Háganlo pecar y así le van a hacer realmente un daño. No pudieron hacerlo pecar y terminó desterrado. Terminó siendo un santo. Temamos entonces el pecado. Recordemos aquello del catecismo: a los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. Santo Domingo Sabio, aquel pequeño hijo de Don Bosco, salesiano, que murió, como sabemos, a muy corta edad, tenía un lema que repetía. ¿Cuál era ese lema? El lema que él repetía
era morir antes de pecar, como una muletilla interior. Y fue santo, es santo. Una pariente espiritual, por así decirlo, Laurita Vicuña, en tierras de Chile, también hija de María Auxiliadora, o sea, hija de Don Bosco, repetía lo mismo. Cuando ella se enteró en la clase de catequesis de que su mamá, que estaba en concubinato, vivía en pecado, se desmayó. El candor de una niña, una santidad fresca, le hizo desmayarse al considerar que su madre, quien tanto amaba, estaba en pecado. Y con permiso de su director espiritual, entonces, ¿qué hizo? Ofreció su vida por la conversión de su mamá. Y de hecho se enfermó. Y unos días antes de morir, 2 días antes de morir exactamente, le dijo a su madre: mamá, muero por ti. Entregó su vida por su madre. La mamá en ese momento fue a confesarse. Ella entonces la vio confesada, la vio feliz, y antes de morir le dijo: mamá, muero contenta. Eso es tener convicción de lo que es el pecado. Los ejemplos que estamos poniendo aquí son sobre todo del pecado mortal, que por supuesto debe ser mucho más temido por nosotros, nos quita la gracia, hace que echemos a Dios de nuestro corazón, nos deja a expensas del demonio porque no tenemos fuerza para defendernos. Y si morimos así no nos podemos salvar, porque no queremos, porque lo hemos echado a Dios, le hemos dicho a Dios que se vaya. Bueno, pero también tenemos que temer y tenemos que tratar de evitar el pecado venial. Si uno dice, bueno, no, yo mientras no peque mortalmente está todo bien, pero el pecado venial, si lo hago, no importa, si en definitiva me arrepiento interiormente y ya está, un acto de contrición y después me confieso cada tanto y lo mismo por las dudas, pero entonces ya no pierdo la gracia de Dios. Así no se ama a Dios. Imaginemos que tenemos una persona con la cual somos amigos o parientes, papá, mamá, un hermano, lo que sea, y le decimos, mira, yo, está bien, no te voy a dar un golpe en el rostro, porque sé que te vas a enojar mucho conmigo y te hago un gran daño, pero si puedo te voy a decir una palabrita que te moleste de vez en cuando. Total, en definitiva no es que nos vamos a pelear por eso. ¿Quién ama así? ¿Quién puede decir que ama de verdad si vive de esa manera? Lo mismo pasa con el pecado venial. Es cierto, existe lo que llaman los teólogos, los moralistas, el pecado venial semideliberado, o sea, ese pecado que no es que lo quiero hacer, si me escapa, soy débil, me enojé, tuve pereza en esto, no lo hice con ganas o me demoré, dije esta palabra de más, hice esta crítica, se me escapó. Bueno, ¿quién no comete esos pecados? Solamente la Virgen María, dice la Escritura, el justo peca 7 veces por día. Pero son cosas que se escapan, que uno no quiere, que uno trata de mejorar. Ahora, si en mi vida hay pecado venial deliberado, o sea, esto es pecado y no me importa porque no es mortal, olvidémonos de la santidad. Olvidémonos, imposible. ¿Cómo voy a decir que puedo ser santo si yo ofendo a Dios pudiendo evitar ofenderlo? Por eso, cuando decimos que para cumplir la voluntad de Dios hay que tener temor y evitar el pecado mortal, también tenemos que unir eso, cambiando lo que haya que cambiar, pero es el mismo temor y el mismo deseo de evitar al pecado venial. Recordemos que dice San Juan de la Cruz, nada más y nada menos que doctor de la Iglesia, que una paloma puede estar unida a la tierra por un hilo o por una cadena, pero no va a poder volar. El hombre puede estar impedido de volar a la santidad por una cadena o por un hilo, por una cosa grande o por una cosa pequeña. Mientras no corte todo lo que lo ate a la tierra, olvídese de la santidad. Bueno, por un lado eso, quitemos de nuestra vida, hagamos todo lo posible por quitar el pecado. Si no estamos en gracia, habrá que ir a la confesión. No hay otra manera de alcanzar, si es que tenemos posibilidad de confesarnos, no hay otra manera que por medio de la confesión. Y si estamos en gracia y hace mucho no nos confesamos, también nos puede venir muy bien acercarnos a ese sacramento que da tanto fruto. Y después tratar de evitar todos los pecados. Bueno, por un lado eso, remover el obstáculo más grande que es el pecado. Después sabemos, tenemos los mandamientos, tenemos que conocerlos, la palabra de Dios, ahí está expresado lo que Dios quiere de nosotros. A veces preguntamos, ¿qué querrá el Señor de mí? Las inspiraciones que me vienen, pero después hay cosas claritas que tengo que cumplir y no las cumplo. Entonces, ¿para qué me voy a andar preguntando cosas de tanta finura espiritual si no cumplo con lo que está mandadito y claro? Lo que me manda la Iglesia por medio del Papa, el magisterio del sumo pontífice. El ejemplo de los santos también suele ser una regla, es una regla a seguir, hay que adaptarlo a la vida de cada uno. Bueno,
y la conciencia que va notando, ¿sí? Esto está bien, esto está mal, la ley natural que tenemos todo en nuestro corazón. Bueno, son maneras de ir conociendo la voluntad de Dios. Ayuda, por supuesto, tener un director espiritual, alguien que me vaya guiando y me vaya ayudando. Recordemos que es cierto que en el Antiguo Testamento los hombres podían acercarse al profeta y preguntarle, ¿qué dice Dios de esto? Y ellos le preguntaban a Dios y Dios les respondía. Pero en el Nuevo Testamento eso ya no se puede hacer así tal cual. Tenemos, en lugar de un profeta que le pregunta a Dios, tenemos un sacerdote o una persona espiritual que sabe de cosas de Dios y que puede aconsejarnos. Es así como Dios nos aconseja y nos guía también. Dice nuestro Señor, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Eso se lo dice a los apóstoles y en general también, sobre todo a los sacerdotes, a los obispos. Bueno, todos tenemos que tener dentro de lo posible un guía espiritual, alguien que vaya ayudándonos, que vaya marcándonos el camino, ayudando a descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Otra cosa a tener en cuenta para cumplir la voluntad de Dios es lo que nos manda aquella persona que tiene autoridad sobre nosotros, ya sea ley civil, ya sea ley eclesiástica, ya sea un superior religioso en nuestro caso. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 13:1, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Por eso, un hijo que no obedece a su papá y a su mamá no está haciendo la voluntad de Dios. Obviamente estamos hablando de leyes o de mandatos que sean de acuerdo a lo que Dios quiere. Si me mandan a pecar, por más que sea mi papá, mi mamá, por más que sea el gobernador, lo que sea, el presidente, yo no tengo que exceder porque, como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Pero si lo que me manda, el que está constituido autoridad, con esa autoridad que le viene de Dios, es algo que va con lo que Dios quiere, o sea que no se opone a la voluntad de Dios, o sea que no es pecado, entonces tendremos nosotros que obedecer. En nuestra vida puede haber muchas veces cierta lucha por tratar de esquivarnos de la voluntad de Dios, por tratar de apartarnos de su voluntad, porque nosotros tenemos nuestros planes. Esos planes que muchas veces, por más que no sean pecaminosos, que no sean malos, no coinciden con la voluntad de Dios. Y todo el trabajo espiritual será entonces ir conformándome a reconocer, Señor, tú mandas, tú sabes todo, tú sabes por dónde me harás más feliz, tú sabes cómo me ganaré mejor la vida eterna. Es cierto, puntualmente esto que me pides ahora me cuesta, me duele, quizás me hace llorar, me desgarra interiormente, pero en el fondo yo sé que tú lo quieres y por tanto que es lo mejor para mí. Qué acto más hermoso de confianza y de entrega en manos de Dios, a ejemplo del Señor que lo hizo hasta derramar su sangre por nosotros. Qué sacrificio más grande, qué muestra más grande de amor a Dios y de amor a nosotros. Habrá entonces que luchar en nuestra vida con aquello que llama San Ignacio, que son los afectos desordenados. Quizás en esta plática no pueda explicar al detalle y convenga que accedan a los ejercicios espirituales para poder tener más claro esto de los afectos desordenados, pero vale la pena aclararlo simplemente, decir un par de palabritas, porque también es un gran obstáculo para la voluntad de Dios. ¿Qué son los afectos desordenados? Son todo aquello que yo quiero, no hace falta que sea pecado, puede serlo, pero no hace falta, que yo quiero al margen de la voluntad de Dios, o sea, sin saber si es voluntad de Dios o no, o sabiendo que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es otra cosa, sin embargo sigo haciendo eso. Como digo, pueden ser cosas buenas y el espectro en que se pueden mover esos deseos es muy distinto. Pongamos un ejemplo, un joven que se enamora de una chica o una chica que se enamora de un joven y que no sabe si Dios lo llama a la vida sacerdotal o religiosa, y sin embargo ese amor por esa criatura, que en definitiva si es una criatura, es una persona, pero no deja de ser criatura, hace que no le importe, si quizás Dios me pide otra cosa, pero no voy a averiguarlo, porque no quiero dejar esto que quiero, que amo, que poseo de algún modo por el amor que es esta persona. Un afecto desordenado, porque quizás los planes de Dios eran otros para su vida y no puede acceder. O una persona que quiere alcanzar un trabajo y le dicen, mira, ese trabajo no es bueno, no va a ayudar a tu alma, es un lugar donde te puede inducir al pecado, donde hay tentaciones, donde te alejas de tu familia. No importa, él quiere, por vanidad, quizás por soberbia, por lo que sea, quiere acceder a ese puesto. Es un deseo,
pero va en contra de la voluntad de Dios. Y así, o un religioso, un sacerdote que tiene deseos de ir a misionar a un lado o hacer tal apostolado y el obispo o su superior religioso lo manda a otra cosa. Ese deseo de hacer otra cosa distinta a lo que Dios le pide es un deseo desordenado. Hay que unir eso a la voluntad de Dios. Es un trabajo difícil, una tarea importante en nuestra vida, pero si no lo hacemos, vamos entonces a terminar haciendo nuestra voluntad. Los afectos desordenados hay que desarraigarlos en los ejercicios espirituales. Se trata de eso de muchas maneras. Desarraigar los afectos desordenados para poder nosotros conocer la voluntad de Dios y cumplirla. María Santísima es un ejemplo acabadísimo de todas las virtudes. Y aquí en esta de la obediencia a la voluntad de Dios es clarísimo cómo responde hermosísimamente al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidámosle a ella, nos dé la gracia, la fuerza, la luz para conocer la voluntad de Dios y para repetir sus palabras. Ese fiat, ¿sí? Hágase tu voluntad, Señor. Cueste lo que cueste, sufra lo que se sufra, pasa rápido esta vida y además el sufrimiento que puede venir por hacer la voluntad de Dios nunca es mayor que el sufrimiento que nos viene por alejarnos de su voluntad. Sufrimiento hermoso, el sufrimiento que nos da esa paz en el fondo del alma de saber que Dios está contento con nosotros y que más aún nos espera en el cielo con los ángeles y con María, nuestra Madre.